Hola, 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 muy buenos días, feliz y bendecido martes. ¿Cómo era esto de los live? ¿Cómo están? Hola, Ale Costa. Bueno, a medida que Instagram les va avisando que estoy en vivo, sé que es días de semana, día laborable, venimos de un feriado, es un horario un poco raro, pero bueno, es el horario que más tengo disponible para hacer las lecturas. Así que como esto queda grabado y después lo subo también a YouTube, no pasa nada, se conectan los que pueden y los que no lo ven luego. ¿Cómo están tanto tiempo? Espero que muy bien. Yo la verdad que los extrañé un montón estar acá con esta comunidad tan hermosa que se va formando poquito a poquito, donde me siento realmente en casa. Y bueno, acá estamos con una nueva lectura. Eh, Elegí este libro de Chopra porque, bueno, me llamó un poco la atención al título. Seguramente lo leí, pero no me acuerdo, la verdad, de lo que dicen las páginas. Así que, bueno, vamos a ir poco a poco juntos, algunos escuchando por primera vez y yo quizás recordando un poco esta lectura. Y el libro son Soluciones Espirituales, respuesta a los mayores desafíos de la vida, de Deepak Chopra. Así que bueno, vamos a ir con esta lectura. Voy a leer la contratapa. Desde ya les agradezco a los que se van sumando ahora, a los que lo van a ver después. Se agradece mucho la difusión, que comparta, que den like, que hagan algún comentario. Lo mismo en YouTube, si quieren seguirme, Calma Salud Consciente, se pueden suscribir, activar la campanita para que les avise cada vez que yo subo un video. Es la única forma que tenemos de cada vez esto se haga más visible, esta información llegue a más seres que estén buscando, digamos, ampliar su conciencia y vivir en amor. Así que bueno, se agradece cualquier tipo de compartir o de comentario que bueno, es una caricia al alma para mí porque bueno, sé que están del otro lado. Pero bueno, vamos ahora sí con la contratapa de este libro de Deepak Chopra, Soluciones Espirituales. Como en la mayoría de los libros de Deepak Chopra, la idea general que subyace al texto es que todas las ramas de la medicina no bastan para curar a las personas de sus dolencias físicas y mentales, sino que a la simple curación médica hay que añadir lo espiritual. El doctor Chopra, que ha ejercido su oficio durante décadas, ha aprendido que si al simple asesoramiento médico se añade lo que él llama soluciones espirituales, las probabilidades de que la curación sea un éxito aumentan exponencialmente. Soluciones Espirituales nace de la consulta directa de los pacientes, así como de los cientos de cartas recibidas por Chopra en las que sus lectores le pedían soluciones para trastornos de la mente. Personas heridas psicológicamente, traicionadas por sus seres queridos, que habían sufrido abusos y maltratos, ansiosas, depresivas y desesperadas. Vamos a la primera parte, dice una nota personal. Desde mis primeros tiempos como médico, hace 40 años, la gente me pedía respuestas. Lo que querían era un tratamiento médico, pero las palabras tranquilizadoras y el consuelo del contacto humano resultaban también o más valiosos. Un médico, a menos que esté completamente quemado, se ve a sí mismo como un salvador improvisado que libra a las víctimas del peligro y las conduce a una situación de seguridad y bienestar. Agradezco los años que pasé viendo pacientes porque aprendí la diferencia entre consejo y solución. Raramente se puede ayudar a las personas en apuros valiéndose de consejos. Las crisis no esperan y si no se encuentra la solución adecuada, lo que sucede suele ser muy malo. Mantuve el mismo criterio al escribir este libro. La idea surgió a partir de que la gente me escribía contándome sus problemas. Me llegaban cartas de todo el mundo y en un momento dado las respondí desde la India, los Estados Unidos y muchos otros lugares, sobre todo por Internet. Sin embargo, en cierto modo, todos me escribían desde el mismo lugar interior donde la confusión y la oscuridad los abrumaba. Eran personas heridas, traicionadas, víctimas de abuso, incomprendidas, enfermas, preocupadas, ansiosas y a veces desesperadas.
Lamentablemente, estos sentimientos forman parte de la condición humana, así permanentemente para algunos, pero también son posibles en personas que están felices y satisfechas por el momento. Quería dar respuestas que fueran lo suficientemente duraderas para que cuando cambiara el momento, cuando apareciera la crisis y se presentaran desafíos a los cuales enfrentarse, tuvieran soluciones sólidas a mano. Lo llamo soluciones espirituales, lo que no significa que sean religiosas o que estén ligadas a la oración o a entregarse a Dios. Más bien, pienso en la espiritualidad secular. Solo gracias a ella la gente moderna logrará reconectar con su alma o para eliminar toda jerga religiosa con su verdadero yo. ¿Qué efectos personales ha tenido la crisis en nosotros? Fuera cual fuera la situación, nos retiramos y nos encogemos por dentro. Sentimos un ataque de ansiedad. Para buscar la solución, este estado de conciencia contraída representa al enemigo. Las auténticas soluciones a la crisis vienen de una conciencia expandida, en la cual los sentimientos internos ya no son la rigidez y el miedo, sino que los límites ceden y las nuevas ideas tienen espacio para crecer. Si logramos ponernos en contacto con el verdadero yo, la conciencia no tiene límites. Desde ese lugar, las soluciones emergen espontáneamente y funcionan. A menudo, lo que hacen como arte de magia y los obstáculos que parecían insuperables se desvanecen. Cuando sucede, el peso de la ansiedad y el dolor desaparece por completo. Luchar nunca ha sido el propósito de la vida, sino desarrollarse desde su origen en un fluir de conciencia pura. Si este libro deja, aunque sea una sola impresión duradera, habré logrado mi propósito. Deepak Chopra. Bueno, voy saludando acá que se fueron conectando más. Hola, Euge, de Descodificación Biológica, qué lindo. Bueno, capítulo 1. ¿Qué es una solución espiritual? Nadie discute que la vida plantea desafíos, pero tomamos distancia un instante y hagámonos una pregunta profunda. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan difícil? Al margen de las ventajas con las que hayas nacido, dinero, inteligencia, una personalidad atractiva, unas perspectivas brillantes, buenos contactos sociales, ninguna de ellas constituye la clave mágica para una existencia fácil. La vida se las arregla de alguna manera para plantearnos dificultades que nos exigen esfuerzos enormes y nos causan sufrimiento. La forma en que superamos los problemas marca la diferencia entre la promesa del éxito y el fantasma del fracaso. ¿Hay alguna razón o se trata sencillamente de una serie de acontecimientos azarosos que nos desconciertan y nos impiden afrontar lo que pasa? La espiritualidad empieza con una respuesta decisiva a esa pregunta. Nos dice que la vida no es una casualidad. Cada existencia tiene un patrón y un propósito. El motivo de que se nos planteen desafíos es simple: hacernos más conscientes de nuestro propósito interno. Si lo de la respuesta espiritual es verdad, entonces debería existir una solución espiritual a cada problema. Y la hay. La respuesta no está en el problema, a pesar de que la mayoría de la gente se centre en ello toda su energía. La solución espiritual está más allá. Cuando uno logra sacar su conciencia del lugar en el que lucha, está siempre presente. Ocurren dos cosas al mismo tiempo. La conciencia se expande y al hacerlo empiezan a surgir nuevas respuestas. Cuando la conciencia se expande, los acontecimientos casuales dejan de serlo y un propósito mayor trata de abrir paso a través de ti. Cuando tomas conciencia de ese propósito único para cada persona, te conviertes en el arquitecto al que han encargado el proyecto. En lugar de poner ladrillos y tuberías al azar, el arquitecto puede avanzar ahora con la confianza de saber cómo será el edificio y cómo construirlo. El primer paso en este proceso es reconocer a partir de qué nivel de conciencia uno está trabajando en un momento dado.
Cada vez que surge un desafío, ya sea el terreno de las relaciones, el trabajo, las transiciones personales o crisis que exigen acción inmediata, intervienen 3 niveles de conciencia. Si empezamos a conocerlos, habremos dado un gran paso para encontrar la mejor respuesta. Nivel 1. La conciencia contraída. Este es el nivel del problema y por lo tanto atrae nuestra atención de inmediato. Algo ha salido mal. Las expectativas se han frustrado. Nos enfrentamos a obstáculos que no queremos apartar de nuestro camino. A medida que aumenta la resistencia, la situación sigue sin mejorar. Al examinar el nivel del problema, suelen estar presentes los siguientes elementos. Tus deseos se ven frustrados. Algo que quieres topa con una oposición. Sientes que cada paso adelante es una batalla. Sigues haciendo aquello que para empezar nunca ha funcionado. La ansiedad y el miedo al fracaso siempre subyacen. No tienes la mente clara, hay confusión y conflicto interno. A medida que aumenta la ansiedad, se agota tu energía, sientes un cansancio cada vez mayor. Para saber si estás atascado en el nivel de conciencia contraída, podemos hacer una sencilla prueba. Cuanto más luchamos por liberarnos de un problema, más atrapados estamos en él. Nivel 2. La conciencia expandida. Este es el nivel donde empiezan a aparecer las soluciones. La visión se extiende más allá del conflicto y aporta mayor claridad. La mayoría de la gente no puede acceder de inmediato a este nivel porque la primera reacción ante una crisis es contraerse. Nos ponemos a la defensiva, nos volvemos desconfiados y miedosos. Pero si nos permitimos expandirnos, veremos los siguientes elementos que penetran en nuestra conciencia. La necesidad de luchar empieza a disminuir. Comienzas a soltar las riendas. Hay más personas que conectan contigo y estás más abierto a ellas. Adoptas decisiones con mayor confianza. Te enfrentas de manera realista al miedo y eso hace que empiece a disminuir. Al adquirir una visión más clara, ya no te sientes confuso y en conflicto. Sabemos que hemos alcanzado este nivel de conciencia cuando ya no nos sentimos atascados. Ha comenzado el proceso. Con una mayor expansión, acuden en nuestras ayudas fuerzas ocultas. Avanzamos en consonancia con lo que deseamos de la vida. Nivel 3. La conciencia pura. Este es el nivel donde no existen los problemas. Cada desafío representa una oportunidad creativa. Nos sentimos perfectamente en sintonía con las fuerzas de la naturaleza. Aquello que lo que hace posible es que la conciencia pueda expandirse sin límites. Aunque parezca que alcanzar la conciencia pura se necesita mucha experiencia en el camino espiritual, ocurre exactamente lo contrario. La conciencia espiritual está en contacto con nosotros en todo momento y nos envía impulsos creativos. Lo único importante es estar abiertos a las respuestas que presentan. Cuando estamos completamente abiertos, encontramos los siguientes elementos. No hay lucha. Los deseos se satisfacen espontáneamente. Lo siguiente que quieres es lo mejor que podría suceder. Te beneficias a ti mismo y beneficias a tu entorno. El mundo exterior es un reflejo de lo que ocurre en tu mundo interior. Te sientes completamente a salvo. En el universo te sientes en casa. Te ves a ti mismo y ves al mundo con compasión al tiempo que lo comprendes. Estar perfectamente instalados en la conciencia pura es iluminación, un estado de unidad con todo lo que existe. En esta última instancia, toda vida se mueve en esa dirección. Aunque aún no alcances la meta final, sabes que estás en contacto con la conciencia pura cuando te sientes auténticamente tú mismo en el estado de paz y libertad. Cada uno de estos niveles brinda su propia clase de experiencia. Es algo que se ve fácilmente cuando se experimenta un contraste brusco o un cambio súbito.
El amor a primera vista, por ejemplo, nos lleva sin avisar de la conciencia contraída a la expandida. En lugar de relacionarnos de una manera social corriente, de pronto vemos en otra persona un atractivo enorme, incluso de perfección. En el trabajo creativo topamos con la experiencia del tipo, esto es lo que yo buscaba. En vez de luchar contra una imaginación bloqueada, la respuesta se presenta solo, fresca y nueva. Nadie duda de la experiencia de semejantes revelaciones, de hecho pueden cambiar nuestra vida, como en la llamada experiencia cumbre, en la que la realidad se desborda de luz y aparece una revelación. Pero lo que la gente no ve es que la conciencia expandida debería ser su estado normal, no un momento de extraordinaria diferencia. Convertirlo en algo normal es la clave de la vida espiritual. Cuando oímos a la gente hablar de sus problemas, obstáculos, fracasos y frustraciones, de una experiencia atrapada en la conciencia contraída, vemos por qué es fundamental alcanzar una nueva visión. Es muy fácil perderse en los detalles. Las dificultades que supone enfrentarse a cada nuevo desafío a menudo resultan abrumadoras. Por muy intensa que sea la situación que atravesamos, que por supuesto tiene sus propias dificultades singulares, si miramos a la izquierda y a la derecha, veremos que los demás están igual de atrapados en las suyas. Quítale los detalles y lo que queda es una causa general de sufrimiento, falta de conciencia. Cuando digo falta, no me refiero a fracaso personal. A menos que a uno le enseñen a expandir la conciencia, no tiene otra alternativa que experimentar un estado de contracción. Así como el cuerpo se encoge cuando se enfrenta al dolor físico, la mente se contrae por reflejo ante el dolor mental. Para comprender mejor lo que se siente en un momento de súbita contracción, imaginémonos en una de las siguientes situaciones. Eres una madre joven que has llevado a tu hijo a jugar al parque. Conversas durante un momento con otra madre y cuando te vuelves no ves al niño. Estás en el trabajo sentado ante el ordenador y alguien menciona al pasar que va a haber despidos. Por cierto, da la casualidad de que el jefe quiere verte. Abres el buzón y te encuentras con una carta de Hacienda. Estás al volante y te acercas a un cruce cuando de repente un coche salió de la nada, gira bruscamente y se salta un semáforo en rojo. Entras en un restaurante y ves a tu pareja sentada con un acompañante muy atractivo. Están inclinados sobre la mesa y hablan en voz baja. No hace falta mucha imaginación para darse cuenta del súbito cambio de conciencia que provocan estas situaciones. El pánico, la ansiedad, la ira, la aprensión invaden a la mente. Es el resultado de cambios que tienen lugar en el cerebro, cuando el tronco encefálico o cerebro inferior tiene prioridad sobre el cerebro superior y provoca que se libere adrenalina como parte de una serie de reacciones físicas conocidas como respuesta al estrés. Cualquier sensación es tanto física como mental. El cerebro ofrece una respuesta precisa de lo que experimenta la mente y recurre a una combinación infinita de señales electroquímicas que circulan a través de 100.000 millones de neuronas. Un neurocientífico puede localizar cada vez con mayor precisión las regiones que producen tales cambios. Lo que no puede verse con una resonancia magnética es el acontecimiento mental que desencadena todos estos cambios, porque la mente funciona a nivel invisible de conciencia o conocimiento. Podríamos tomar estos dos términos como sinónimos, pero analicémoslos un poco. La espiritualidad trata con nuestro estado de conciencia. No es lo mismo que la medicina o la psicoterapia. La medicina se ocupa del aspecto físico de los cambios que tienen lugar en el cuerpo. La psicoterapia trata con una dificultad específica como la ansiedad, la depresión o una enfermedad mental en sí. La espiritualidad encara la conciencia directamente para producir un conocimiento más elevado.
En nuestra sociedad esto se ve como una manera mucho menos real que otras de abordar los problemas. En momentos difíciles la gente hace lo que puede con el confuso torbellino del miedo, la ira, los cambios de humor y los conflictos cotidianos. No se le ocurre poner en la misma línea las palabras espiritual y solución, lo que indica una visión limitada de lo que en realidad es la espiritualidad y lo que puede hacer. Si la espiritualidad puede cambiar nuestra conciencia, entonces no hay nada más que practicar. No hay nada más práctico. La conciencia no es algo pasivo, lleva directamente a la acción o a la inacción. La forma en que percibimos un problema influye inevitablemente en cómo tratamos de resolverlos. Todos hemos formado parte de un grupo que deben llevar a cabo una tarea. Y cuando empezamos a conversar, cada participante exhibe aspectos de su conciencia. Algunos reclaman atención, otros se retraen en silencio, aparecen voces cautas y pesimistas y otras de signo contrario. Todo este juego y despliegue de actitudes, emociones, papeles, etc., se reduce a la conciencia. Cada situación conduce en sí misma a expandir nuestra conciencia. La palabra expandir no significa que la conciencia se hincha como un globo, sino que podemos desglosarla en áreas bastante específicas. Cuando estamos en una situación, respondemos por medio de los siguientes aspectos de la conciencia: percepciones, creencias, suposiciones, expectativas, sentimientos. Cuando se cambian estos aspectos, incluso unos pocos, se produce una transformación en la conciencia. Como primer paso para alcanzar una solución, es fundamental desglosar cualquier problema hasta llegar a aquellos aspectos de la conciencia que lo alimentan. Percepciones. Cada situación es distinta según las diferentes personas. Donde yo veo un desastre, tú puedes ver una oportunidad. Donde tú ves una pérdida, yo quizás vea que me han quitado un peso de encima. La percepción es algo fijo, es muy personal, de modo que la pregunta clave cuando uno aborda el nivel de conciencia no es cómo son las cosas, sino cómo son las cosas para mí. Poner en tela de juicio nuestras percepciones nos distancia del problema y con la distancia llega la objetividad. Pero la objetividad total no existe. Todos vemos el mundo según el cristal con lo que los miraremos. Y si confundimos lo que vemos con la realidad, solo es el tono del cristal que aparenta ser transparente. Creencias. Como las creencias se ocultan bajo la superficie de la impresión de que desempeñan un papel pasivo, todos conocemos personas que afirman no tener prejuicios, raciales, religiosos, políticos o personales, pero que actúan como alguien lleno de prejuicios. Es fácil reprimir las creencias, pero es igual de fácil no reconocerlas. Puede que aquellos que los psicólogos llaman creencias esenciales sean las manchas más indelebles en uno mismo. En otros tiempos, por ejemplo, se consideraba una creencia esencial que los hombres fueran superiores a las mujeres. El tema ni siquiera estaba sujeto a discusión y mucho menos se ponía en duda. Pero cuando las mujeres exigieron el voto, lo que se convirtió en un amplio y expresivo movimiento feminista, los hombres vieron que se ponían en evidencia su creencia esencial. ¿Cómo reaccionaron? Como si los atacaran personalmente porque sus creencias eran su identidad. El concepto esto soy yo está instalado en la mente, muy cerca de esto es lo que creo. Cuando uno reacciona a un reto tomándoselo como algo demasiado personal, poniéndose a la defensiva, con ira y tosudez ciega, por lo general es que han tocado alguna creencia esencial. Suposiciones. ¿Cómo cambian según la situación en la que nos encontremos? Las suposiciones son más flexibles que las creencias, aunque están tan poco analizadas como estas. Si la policía te indica que pares en el arcén, ¿no supones que has cometido una infracción y te pones a la defensiva?
Cuesta ser lo suficientemente receptivo para contemplar la posibilidad de que la gente pueda querer decirte algo positivo. Así funcionan las suposiciones. Arremeten para llenar el vacío de la incertidumbre. En los encuentros sociales nunca hay lugar para el vacío. Cuando quedas con un amigo para cenar, tienes suposiciones sobre cómo se desarrollará la noche, que son distintas a las que creas en una cita a ciegas. Como con las creencias, cuando se ponen en tela de juicio las suposiciones de una persona, es muy probable que el resultado sea imprevisible. Aunque nuestras suposiciones cambian todo el tiempo, en general no nos gusta que nos digan qué tienen que cambiar. Expectativas. Lo que se espera de otras personas está vinculado al deseo o al miedo. Las expectativas positivas se rigen por el deseo. Queremos algo y esperamos que nos llegue. Esperamos que nuestra pareja nos ame y nos cuide. Esperamos que nos paguen por el trabajo que hacemos. Las expectativas negativas se rigen por el miedo. Es lo que sucede cuando la gente prevé el peor de los panoramas. La ley de Murphy me dice que si algo puede salir mal, saldrá mal en un buen ejemplo. Como el deseo y el miedo están cerca de la superficie de la mente, las expectativas son más activas que las creencias y las suposiciones. Lo que uno cree sobre su jefe es una cosa, pero que le digan que le van a recortar el sueldo es otra. Privar a alguien de lo que espera pone directamente en cuestión su forma de vida. Sentimientos. Por mucho que intentemos disfrazarlos, nuestros sentimientos están en la superficie. Los demás los ven o los perciben en cuanto se encuentran con nosotros. Por lo tanto, nos pasamos mucho tiempo tratando de luchar contra los sentimientos que no queremos tener o de los cuales nos avergonzamos y juzgamos negativamente. Para muchos, el mero hecho de tener sentimientos es algo indeseable. Se sienten desnudos y vulnerables. Tener emociones equivale a no tener control, que ya de por sí es un sentimiento indeseable. Ser conscientes de que tenemos sentimientos es un paso hacia una mayor conciencia. Luego hay otro paso mucho más difícil, aceptar los propios sentimientos. Con la aceptación llega la responsabilidad. Ser dueños de los propios sentimientos en lugar de echar la culpa de ellos a otro es lo que distingue a una persona que ha pasado de la conciencia contraída a la expandida. Cuando somos capaces de expandir nuestro estado de conciencia, emergen estos 5 elementos. Cuando alguien es de verdad consciente de sí mismo, se le pueden hacer preguntas directas sobre cómo se siente, cuáles son sus suposiciones, qué espera de ti y de qué forma se ven afectadas sus creencias esenciales. Y la respuesta no será una reacción defensiva, sino que dirá la verdad. Por muy sano que esto parezca, ¿por qué es espiritual? Tener conciencia de uno mismo no es lo mismo que rezar, creer en milagros o procurar el favor de Dios. La visión que he esbozado es espiritual porque está en el tercer nivel de la conciencia, que he calificado de conciencia pura. Se trata del nivel que los creyentes religiosos conocen como alma o espíritu. Uno tiene creencias espirituales cuando basa su vida en la realidad del alma. Cuando uno ve más allá y toma el nivel del alma como la base de la vida, el fundamento de la existencia propiamente dicho, entonces la espiritualidad se convierte en un principio activo. El alma está despierta. En realidad, el alma nunca duerme porque la conciencia pura está presente en cada pensamiento, sentimiento y acto. Podemos ocultarnos este hecho a nosotros mismos. En realidad, un síntoma de la conciencia contraída es la negación completa de una realidad más elevada que no se basa en una ceguera deliberada, sino en falta de experiencia. Una mente bloqueada por el miedo, la ansiedad, la ira, el resentimiento o el sufrimiento de cualquier tipo no puede experimentar la conciencia expandida y mucho menos la conciencia pura. Si la mente funciona como una máquina, no podría recuperarse del estado de sufrimiento. Al igual que los engranajes que se desgastan por la fricción, nuestros pensamientos serían cada vez peores hasta que un día el sufrimiento triunfaría por completo.
Para mucha gente la vida es así. Sin embargo, la posibilidad de sanar nunca se agota del todo. El cambio y la transformación son derechos inalienables, garantizados no por Dios o la salvación, sino por los cimientos indestructibles de la vida, que son conciencia pura. Estar vivo es estar en constante cambio. Cuando nos sentimos atascados, nuestras células, a pesar de todo, siguen procesando los materiales básicos de la vida. Los sentimientos de perplejidad y depresión pueden hacer que la vida parezca que se detiene, igual que una pérdida o un fracaso súbitos. Pero por muy grave que sea la conmoción o persistente en un obstáculo, la base de la existencia no queda afectada y mucho menos dañada. En las siguientes páginas conoceremos personas que se sienten atrapadas, perplejas, frustradas y estancadas. Sus historias parecen únicas desde su propio punto de vista, pero el camino para avanzar no lo es. Es otra de las razones de por qué las soluciones que se ofrecen son espirituales. Implican que primero hay que mirar, despertar y abrirse a nuevas percepciones. La espiritualidad es la forma más práctica de llegar a una solución, porque solo se puede cambiar aquello que para empezar se puede ver. No hay enemigo más insidioso que aquel ante el que estamos ciegos. Vivimos en una época secular, por lo tanto, la visión de la vida que acabo de esbozar está lejos de la norma. De hecho, es casi la opuesta, porque aunque todos coincidan en que los edificios deben tener planos, la vida no los tiene. La consideramos una serie de acontecimientos imprevisibles que nos esforzamos por controlar. ¿Quién será desahuciado o perderá el trabajo? ¿Qué hogar se verá afectado por accidentes, adicciones o divorcios? Parece como si no hubiera motivos que justifiquen tales sucesos. Las cosas ocurren. Los obstáculos se presentan según sus propias leyes o sencillamente por accidente. Cada uno justifica su propia conciencia contraída, aceptando estas creencias profundamente arraigadas. La naturaleza humana, nos decimos, está llena de impulsos negativos como el egoísmo, la agresividad y los celos. Como mucho podemos ejercer un control parcial sobre ellos a medida que aparecen en nosotros. No tenemos ningún control sobre el negativismo de los demás, por lo tanto, cada día supone una lucha contra lo fortuito y contra la gente que quiere conseguir lo que desea, aunque nos ocasione problemas e incluso pérdidas. Para empezar a expandir la conciencia, debemos poner en tela de juicio esta concepción del mundo, aunque sea la norma social. Normal no es lo mismo que cierto. La verdad es que estamos enmarañados en un mundo que llamamos real. La mente no es un fantasma. Está firmemente arraigada en la situación completa en la que nos encontramos. Para ver cómo funciona, primero hay que abolir la separación entre un pensamiento, las células del cerebro que ese pensamiento estimula, la reacción física producto de los mensajes que recibe el cerebro y la acción que decidimos adoptar. Todas ellas son partes del mismo proceso continuo. Hasta los genetistas, que durante décadas predicaron que los genes determinaban casi todos los aspectos de la vida, tienen un nuevo latiguillo. Los genes no son los sustantivos, sino los verbos. El dinamismo es universal. Tampoco estamos flotando en un medio sin mente. Lo que decimos y hacemos incide en nuestro entorno. Las palabras te amo tienen un efecto completamente diferente en los demás que te odio. Las palabras el enemigo nos ataca mueven a una sociedad entera. Y a un nivel más amplio, el intercambio de información a escala mundial influye sobre todo el planeta. Uno participa de esa mente global cuando manda un correo electrónico o entra a una red social. Lo que se come a la carrera en un restaurante de comida rápida tiene consecuencia en toda la biosfera, tal como se esfuerzan en señalarlo los ecologistas. La espiritualidad siempre ha empezado por la plenitud.
Perdidos en un mundo de detalles, nos olvidamos de que el aislamiento es un mito. Tu vida en este momento es un proceso complejo que implica pensamientos, sentimientos, neurotransmisores, reacciones físicas, información, interacciones sociales, relaciones personales y ecología. De modo que cuando hablamos o actuamos causamos un efecto en cadena que se siente en la corriente de la vida. Pero la espiritualidad va más allá de describirnos a nosotros mismos. También prescribe la manera más beneficiosa de influir en la corriente de la vida. Como la conciencia pura es la base de todo, la forma más poderosa de cambiar nuestra vida es empezar por la propia conciencia. Cuando ésta cambie, cambiará también la situación. Cada situación es visible e invisible a la vez. La mayoría de la gente lucha contra la parte visible porque está allí, afuera, accesible a los 5 sentidos, y se resiste a encarar el aspecto invisible de su situación, aquí adentro, donde acechan los peligros y los miedos ocultos. En la visión espiritual de la vida, el aquí dentro y el allí afuera están unidos por innumerables hebras, a partir de las cuales se entreteje la trama de la existencia. Hay por lo tanto 2 visiones completamente opuestas y en frontal competencia. Una se basa en el materialismo, el azar, lo exterior. La otra en el conocimiento, el propósito, la unión de lo interno y lo externo. Antes de encontrar la solución al desafío al que nos enfrentamos hoy, en este preciso instante, debemos escoger a un nivel más profundo qué visión de la vida adoptamos. La espiritual conduce a situaciones espirituales. Lo no espiritual lleva a muchas otras soluciones. Es evidente que se trata de una elección fundamental, porque tanto si nos damos cuenta como si no, la vida se desarrolla de acuerdo con las decisiones que hemos tomado inconscientemente, dictadas por nuestro nivel de conciencia. A pesar de todo, este esquema de lo que se puede lograr con una solución espiritual le resultará extraño a mucha gente. La mayoría evitamos enfrentarnos a nosotros mismos porque no logramos definir una visión, sino que abordamos la vida tal como viene, tratando de sobrellevarla lo mejor que podemos y nos basamos en los errores del pasado, los consejos de amigos y familiares y la esperanza. Acabamos cediendo cuando debemos aferrarnos a lo que creemos que deseamos. ¿Qué haría falta entonces para adoptar una visión espiritual nuestra propia? Para adoptar una visión espiritual de nuestra propia vida. En este libro no seguiremos el camino de la religión convencional. Con todo, la oración y la fe, aunque no sean fundamentalmente para la visión que es necesario desarrollar, no están excluidas. Si eres religioso y encuentras consuelo y ayuda volcándote en Dios, tienes todo el derecho a tu versión de la vida espiritual. En esta obra, sin embargo, consultaremos una tradición mucho más amplia que cualquiera de las religiones del mundo, una tradición que encarna la sabiduría práctica de sabios y profetas, tanto del Oriente como del Occidente, que han buceado en el profundo de la condición humana. Si los próximos capítulos abordan un elemento de sabiduría práctica, es el siguiente. La vida se recicla y al mismo tiempo evoluciona constantemente. Por lo tanto, también debe ser un concepto válido para tu propia vida. Cuando consigas ver que todas tus luchas y frustraciones te han impedido sumarte a la corriente de la evolución, tendrás los mejores motivos para dejar de luchar. Me inspiro en el famoso sabio de la India que nos enseñó que la vida era como un río que fluía entre la orilla del dolor y la del sufrimiento. Cuando nos mantenemos en el centro del río, todo fluye perfectamente, pero insistimos en aferrarnos al dolor y al sufrimiento a medida que pasamos entre ellos, como si esas riberas nos ofrecieran seguridad y cobijo. La vida fluye dentro de sí misma y agarrarse a cualquier tipo de lugar rígido o fijo es contrario a la vida en sí. Cuanto más nos soltemos, más expresará el verdadero yo su deseo de evolucionar. Una vez que el proceso está en marcha, todo cambia. Los mundos internos y externos se reflejan el uno en el otro sin confusión ni conflicto. Como las soluciones ahora surgen del nivel del alma, no encuentran resistencia.
Todos nuestros deseos nos llevan, como resultado, a lo que es mejor para uno y su entorno. Al final de cuentas, la felicidad se basa en la realidad y no hay nada más real que el cambio y la evolución. Este libro se ha escrito con la esperanza de que todos puedan encontrar la manera de saltar el río. La esencia. Todo problema es susceptible de una solución espiritual. La solución está en expandir la conciencia y avanzar más allá de nuestra visión limitada del problema. El proceso empieza por reconocer con qué tipo de conciencia estamos funcionando, porque para cada desafío de la vida hay 3 niveles de conciencia. Primer nivel, conciencia contraída. Este es el nivel de los problemas, los obstáculos, la lucha. Las respuestas son limitadas. El miedo construye una sensación de confusión y conflicto. Los esfuerzos para llegar a una solución se topan con la frustración. Seguimos haciendo aquello que para empezar no funcionaba. Si continuamos en este nivel, acabaremos frustrados y agotados. Segundo nivel, conciencia expandida. Este es el nivel en el que empieza a aparecer la solución. Hay menos lucha. Es más fácil superar los obstáculos. Nuestra visión se extiende más allá del conflicto y nos da más claridad. Hacemos frente de manera más realista a las energías negativas. Con una mayor expansión acuden a nuestra ayuda fuerzas ocultas. Avanzamos de acuerdo a aquello que deseamos en la vida. Tercer nivel, conciencia pura. Este es el nivel donde no existen problemas. Cada desafío es una oportunidad creativa. Nos sentimos completamente afines a las fuerzas de la naturaleza. Los mundos internos y externos se reflejan el uno en el otro sin confusión ni conflicto. Como las soluciones ahora surgen del nivel del verdadero yo, no encuentran resistencia. Todos nuestros deseos llevan al resultado de aquello que es mejor para nosotros y nuestro entorno. Al avanzar del primer al tercer nivel, los desafíos de la vida se convierten en lo que deben ser, un paso más hacia el verdadero yo. Bueno, por hoy vamos a dejar ahí. No sé qué les pareció esta lectura. A ver, algunos de los que están ahora acá presentes. Qué maravillosa lectura, justo que trabajo hoy conscientemente. Gracias infinitas. Bueno, gracias a ustedes por resonar con esta lectura. Bueno, todo lo que venga de Deepak Chopra, la verdad, me saco el sombrero. Porque bueno, no solamente es médico profesional, sino que tiene una larga trayectoria en lo que es medicina espiritual, conciencia de todo tipo, comida, de todo. La verdad que tiene millones de libros y bueno, la verdad que me resonó el título. La verdad que no me acuerdo mucho de haberlo leído. Quizás lo compré y lo dejé ahí en la biblioteca para otro momento y nunca lo agarré. Pero bueno, se ve que era el momento para hacer la lectura y para adentrarme en estas palabras. Gracias a vos, hermosa. Recuerden que bueno, la idea es seguir expandiendo todo esto, así que si tienen familiares, amigos que quizás están pasando por alguna situación, si creen que este material es digno de compartir, que yo creo que sí. Muchos no tienen acceso a los libros físicos, así que bueno, esta es una oportunidad para escucharlo, mientras van haciendo cosas en la casa o van manejando. Sí, el libro se llama Soluciones Espirituales, respuesta a los mayores desafíos de la vida. Igual yo después dejo ahí la fotito cuando termino de subir el live. Así que bueno, después dejo los datos de todos modos. Recuerden que también lo subo a YouTube para aquellas personas que no tienen Instagram, y la ventaja de escucharlo en YouTube es que lo pueden parar y pausar donde quieran y lo continúan en otro momento, cosa que en Instagram vuelven todo de principio. Así que saluda a mi esposo Martiniano Peroso, gracias. Saludos Martiniano, bueno, qué lindo, Yani. Gracias a todos por estar y Gaby, muchas gracias, qué lindas palabras, Sol.
Bueno, me emociona. Muchas gracias, gracias, en serio. Gracias a ustedes por estar y por resonar con este, con este canal de Instagram, con esta cuenta. Y bueno, y seguir y compartir todo esto conmigo. Gracias. Les mando un beso grande, que tengan una excelente semana. Seguramente el jueves a las 10 de la mañana haré la segunda lectura. Voy a tratar de hacerlo martes y jueves. Voy a tratar de organizarme así. Sí, es lo ideal, ir haciendo cositas en casa y de paso lo escuchamos. Así yo hago con otros videos o con otras cosas y la verdad que se hace mucho más liviano ya las tareas de la casa. Hasta me dan ganas de hacer cosas porque voy mientras escuchando y me voy nutriendo con linda información. Así que está bueno. Muchas gracias, Yani, muchas gracias. Nada, un honor y los honro a todos ustedes porque todos somos uno, así que los amo, los amo. Y bueno, gracias, gracias, gracias. Mañana tengo live con Ama Cascales, también los espero. Y el jueves seguramente a las 10 de la mañana hago la próxima lectura, ¿sí? Bueno, besitos, gracias, nos vemos la próxima. Chau, chau. No se olviden de compartir y de suscribirse a YouTube y denle like. Y activen la campanita si cada vez que subo cosas les avisa YouTube que ya la subí. Bueno, besitos. Nos vemos. Los extrañé un montón, la verdad que los extrañé un montón. Me cuesta despedirme porque nada, ay, gracias. Nos vemos. Chau, chau.